la puedo... bueno, esta aquí no la traigo. No sé, quisiera... ¿Alguien trae una Biblia, por favor? Sí. La dejé en el carro. Sí. ¿Qué quiere? De la Biblia. ¿La latinoamericana? A ver, la esperanza. Entonces simplemente era para mirar en sus Biblias ustedes cómo se introduce el Evangelio y también el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces, en San Lucas, comienza, el Evangelio de San Lucas comienza así, con el prólogo, lo mismo que Hechos de los Apóstoles. Dice, puesto que muchos han intentado narrar, así esta es la primera parte de la obra lucana, ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares. Es interesante, ¿verdad? Servidores de la palabra, testigos oculares y servidores de la palabra, porque lo que se cuenta en el Evangelio de San Lucas, lo mismo que Hechos, es esto, lo que pasó, lo que testificaron los testigos oculares y lo que se cuenta a través de la palabra, porque esos testigos oculares hicieron una interpretación, una relectura de todas las promesas desde el Antiguo Testamento, y entonces pues llegan a esa conclusión, que verdaderamente Cristo es el Señor. Pudieron entender las palabras, los dichos y los hechos de Jesús. Entonces, y sigue diciendo, aquí en este pedacito dice, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribirte por orden ilustre Teófilo, o sea, amante de Dios. Teófilo no es un personaje necesariamente, es más bien, representa a aquellos que amamos a Dios. Dice, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, todo lo que, digamos, esta es la iglesia, ¿verdad? Esta iglesia que comienza a través de los apóstoles, es la comunidad que Cristo fundó y que encargó la misión de testificar que Él es verdaderamente Dios, que pudieran entender todo aquello que el Jesús de la historia, y eso es importante, porque por ejemplo las lecturas de los padres de la iglesia en estos últimos días, y seguramente seguiremos nosotros en la misma línea, están como haciendo como ese paralelo entre el Jesús, el de la historia, y Jesús como Hijo de Dios, sin separar. O sea, ver cómo se juntan dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Y qué es lo que hace toda esa naturaleza divina? Es hacernos a nosotros semejantes a Dios. ¿Sí se entiende? Porque como nos dirá el Evangelio de San Juan también en su prólogo, que al primer capítulo dice que a los que lo reconocieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Entonces, hermanos, yo siempre insisto, ¿verdad?, en que nosotros en que tengamos como yo digamos, más que capacidad, yo digo que ni siquiera ese poder, digamos que nos dejemos envolver del Espíritu de Dios, de la fuerza del Espíritu, para que podamos comprender estos misterios, para que podamos vivir estos misterios, para que podamos gozarnos en estos misterios, porque esto es lo que nos trae verdaderamente este tiempo de la Pascua, que nos trae la paz, nos trae su paz y su alegría, y esto es lo que deberíamos de experimentar. Porque en el fondo muchas veces no sabemos de dónde viene, pero lo experimentamos, porque esto es nuestro Cristo resucitado. Entonces, como decía, empecé pues con esta parte del Evangelio de San Lucas, porque miren cómo comienza también Hechos de los Apóstoles también. O sea, por eso es una de las razones que se dice que es muy posible que sea obra del mismo autor, y otras razones más, ¿verdad?, que ahora no tenemos tiempo de comentar, porque entonces nos quedaríamos haciendo la exégesis simplemente de Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar cómo comienza Hechos de los Apóstoles. El primer libro lo dediqué Teófilo, esto es el prólogo de Hechos, a todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Entonces, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó, dándoles pruebas de que vivía y dejándose ver de ellos durante 40 días,
y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí. Entonces, bueno, seguirá este prólogo, pero creo que miren ustedes que es semejante, más o menos la forma como comienza tanto el Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, ahora podemos empezar con este libro, este texto de Hechos de los Apóstoles que vamos a leer, que es del capítulo 3, el Hecho capítulo 3, versículo 13 al versículo 15 y versículo 17 al versículo 19. De todas formas, ustedes tienen ahí las referencias bíblicas. Esta es la lectura del día del próximo domingo, que va a ser... ¿Es micrófono? ¿Así se escucha? A ver. Pero es que si no va a tener por No, ok, aquí. Y aquí tampoco. Bueno, está bien. Entonces, comenzamos con la lectura. Dice: en aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Entonces, aquí el libro de los Hechos, Lucas, digamos, pone esto como en perspectiva de la historia de la salvación. Porque es muy importante. Algunas veces dicen: oye, el Antiguo Testamento tiene que ver con el Nuevo. Pues indiscutiblemente. Se entiende el Nuevo entendiendo el Antiguo Testamento. Es muy difícil entender el Nuevo Testamento sin entender todas las promesas que Dios hizo desde antiguo, de lo que estaba esperando el pueblo de Israel, de lo que Dios estaba formando, gestando, preparando, ¿verdad? Porque Dios preparaba algo nuevo. Imagínate, Dios está preparando un pueblo para decirle al mundo que la muerte es vencida, que es vencida por el Dios mismo, creador de la vida. Imagínate. O sea, nosotros empezamos como a entender esto, ¿verdad? La Escritura nos lo va presentando a través del personaje Abraham. Aquí nos dice: Abraham, padre de la fe. Por Abraham entonces entendemos que somos hijos de Abraham por la fe. Por Abraham entendemos más o menos la invitación que Dios nos hace para vivir en profundidad en la fe, así como Abraham. Y como hemos hablado, ¿verdad? Del sacrificio de Abraham, de lo que significaba ese sacrificio. Pues que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, son los patriarcas. Estos habían creído también en este Dios de la historia, y este Dios de la historia les prometió a un descendiente de la tribu de David. Y así fue, del rey David, ¿verdad? La descendencia de David. Y así fue, dice, para que se cumplieran las escrituras. Rechazaron al santo, al justo, dice, y pidieron el indulto de un asesino y han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Es interesante este misterio, ¿verdad? Porque, ¿cuál es el misterio? El que aún en ese hecho mismo de que el pueblo de Israel prefirió entregar a un asesino que fuese salvado, que fuera salvado el Hijo de Dios, solamente porque dijo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que él verdaderamente era el Hijo de Dios, que él tenía un reino y que ese reino no era de este mundo, que él era yo soy, el camino, la verdad y la vida, y todo lo que él hace presente de lo que él revela de su Padre, porque él viene del Padre y conoce al Padre, y precisamente por eso, por la verdad, nosotros lo condenamos. Y nosotros podemos preguntarnos: ¿yo lo condené? Pues bueno, por eso esta palabra siempre se hace presente, porque nosotros muchas veces seguimos condenando al justo, condenando la verdad en nosotros mismos y en los otros. ¿Cuándo qué? Cuando defendemos la mentira.
¿Cuántas veces nosotros defendemos y justificamos y guardamos? Nos guardamos en la mentira, porque no queremos que esa mentira salga a la luz. ¿Cuántas veces nosotros nos reconocemos en nuestra historia todo lo que hemos fallado, en todo lo que hemos traicionado a Cristo, nuestros hermanos? ¿Por qué? Pues primeramente porque no queremos reconocer el pecado. Muchas veces cuando nosotros estamos, hay algo aquí pues muy en común, ¿no? Que dice que yo no me confieso frente a un hombre porque ellos son como nosotros. Eso es una gran mentira. Eso lo dicen muchos cristianos. Y esto lo dicen algunos católicos. Y esto lo dicen algunos que van a la iglesia. Que van a la iglesia. ¿Pero qué? Pero en la rebeldía interna, que realmente ni siquiera es que sea de ellos mismos, es el demonio que no deja que sean liberados. Entonces por eso, esto Dios lo permitió para que nosotros viéramos también que muchas veces seguimos traicionándolo cuando traicionamos la verdad. Esa verdad que es lo más profundo que hay en nuestras vidas. Esa verdad que nosotros no queremos reconocer, porque al reconocerla, reconoceremos que hemos pecado y hemos pecado gravemente. Y al reconocerlo tendremos que pedir perdón por el mal que le hemos hecho a la comunidad, ¿se entiende? No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Pero el que tenga oídos para escuchar, que escuche. ¿Ah? Y que entienda, porque yo sé que a través de las redes, sé que me están viendo algunos. Y que algunas veces yo no puedo llegar hasta ellos. Y espero que lo escuchen, porque todo esto es obra del Espíritu Santo. Y porque lo que Dios pretende con nosotros a través de esta iluminación de la palabra es que nos convirtamos. Pero para eso necesitamos también la iglesia y una ayuda de la iglesia, que es la iluminación. No es así lo que me hablabas ahora sobre el pecado, que muchas veces nosotros estamos en pecado, pero estamos en pecado, sufrimos por ese pecado, no nos damos cuenta que es que de alguna forma queremos todavía estar en Egipto y no queremos ser liberados por Cristo, que nos quiere pasar de la muerte a la vida, ¿verdad? Porque es que esa muerte empieza aquí, y de ese paso de esa muerte empieza aquí como primicia. Entonces, si yo desde aquí, yo reconozco lo que he pecado, que he crucificado, o sea, dirán ustedes lo crucificaron, aquí lo está diciendo, ustedes le dieron muerte, ¿a quién? Dice, al Dios, dice, al Hijo de Dios le dimos muerte. Y sigue diciendo, rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Si no hay arrepentimiento, yo me puedo ir a confesar 30 veces. Yo me puedo sentar a escuchar la Eucaristía. Y yo puedo aún decir y atreverme a decir que yo no tengo pecados. Que yo no tengo pecados. Y a uno le duele mucho muchas veces ver los más cercanos, la propia familia, que uno sabiendo en qué hemos fallado, todavía decir, no tengo pecados. Por eso una de las cosas que siempre el Señor pone de relieve, y yo creo que Él anima y motiva, y siempre nos lo va presentando a través de todo lo que experimentó con sus discípulos y con la gente que le rodeó, es que Él acoge al que se reconoce pecador, que Él lo que quiere de nosotros es que nos acerquemos a Él con un corazón arrepentido. Por eso, como les digo una y otra vez, que es lo que nosotros oramos a través de la liturgia. ¿Cuál es el salmo con lo que empezamos? El salmo invitatorio, ¿verdad? Reconociendo también nuestros pecados. Una y otra vez. Entonces, dice que la liturgia de hoy nos concentra en la resurrección del Señor, pero no como un evento aislado,
que no lo fue sino como una reacción o respuesta de Dios ante la iniquidad humana que condenó a su Hijo enviado. Entonces, un poco, ¿verdad? Es el comentario que se hace aquí en este libro de Manual de los Predicadores, pero básicamente lo que les acabo de comentar, digamos, bueno, realmente es tanto para ampliar, es tanto para profundizar, es hablar acerca de esas promesas de Dios, un Dios que siempre cumple, un Dios que ha creado, que ha formado todo este proyecto con el único fin que tiene Él es que nosotros experimentemos la salvación, experimentemos vida eterna desde hoy. Esto es, no lo sé si podrán experimentar ustedes hoy, completamente hoy, 9 de abril del año 2024, la alegría de la resurrección, en medio de las ideas, inquietudes, ¿verdad? Todas aquellas cosas que hemos estado escuchando, a lo largo de todo este mes y anteriormente, lo que con el paso del eclipse, con el paso del cometa Diablo, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas veces pues que son fenómenos lindos de la naturaleza, pero no cabe duda que Dios sigue siempre hablándonos. Un elemento fundamental es la palabra, pero también, como en el Antiguo Testamento, Dios también habla a través de la naturaleza, de los fenómenos de la naturaleza. Pero algo me parecía muy lindo ayer, día de mi cumpleaños, me pareció algo muy lindo la primera lectura, porque en algunos libritos de la liturgia se presentó otra lectura, pero la de México se presentó como la primera lectura, como el libro del Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Es que no fue casual. ¿Se dieron cuenta ustedes, hermanos? Una gran señal. Me la sé esta de memoria. Una gran señal aparece en el cielo. Una mujer vestida del sol. Imagínate, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas ayer, 8 de abril. Pasa un eclipse que no es con frecuencia, 375 años, acompañado de algo que menos con frecuencia, que pasan los dos juntos. Yo realmente soy ignorante en cuanto a esta cuestión de la astrología y todas estas cuestiones, pero sé que Dios también se manifiesta a través de la naturaleza. Entonces algunos veían esto, ¿verdad? Porque algunos que han interpretado algunos de los signos y los grandes acontecimientos de la historia que han sido acompañados de fenómenos de la naturaleza. Pero a mí lo que me llamaba la atención era algo muy lindo. Era algo muy lindo, porque de alguna forma entra la inquietud, entran como los dos extremos. Entra los que... ¿Cuáles son los de esos extremos? Los dos extremos de el fundamentalista que está mirando en todo, ¿verdad?, el castigo de Dios y que ya viene. O sea, nadie sabe cuándo va a venir el Hijo del Hombre, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre, cuándo va a ser el final. Pero hay otros que simplemente se quedan mirando que es algo de la ciencia. No, Dios sigue hablando, y los elementos que presentaron, como los lugares donde pasó el eclipse, es algo que es significativo y que verdaderamente, como nos dice aquí, arrepiéntanse y conviértanse. Es la invitación continua que nos hace el Señor a través de su iglesia, a través de la palabra. Dice, ¿para qué se les perdonen los pecados? Porque, como les decía, porque va a llegar un día. Pero hay algo muy lindo que continúa la lectura. Con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas, está encinta y grita con los tormentos de dar a luz. Pero apareció otra señal en el cielo. Un enorme dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas, perfección del mal. 10 cuernos, número completo, la maldad. Que es lo que tenemos muchas veces ahora. Hoy la maldad está sobreabundando. La maldad. Se quiere estar sin Dios. Se quiere estar sin Dios en muchas partes del mundo. Y es lo que pretende esta nueva corriente, ¿verdad?, que tiende a hacer del mundo un desorden, aunque ellos digan que es un orden, como les he dicho. Entonces dice, apareció una señal, dice, y se dispuso, y este dragón se dispuso a arrebatar al niño de esta mujer en cuanto naciera. Pero el niño fue arrebatado cuando nació ante Dios y su trono. Y su trono, eso es lo que dice Apocalipsis 12. Dice, entonces, se entabló una batalla, dice, con los ángeles. Miguel y sus ángeles combatieron contra el gran dragón.
contra la bestia, la serpiente antigua y Satanás. Y entonces ellos vencieron. Pero más sin embargo, hay que esperar un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Dice así el Apocalipsis. Y dice que en ese tiempo, la serpiente quiso venir a hacer la guerra a la mujer. Pero a la mujer se le dieron alas del águila grande. Y esas alas del águila grande, ¿cuáles son? Se los he dicho, la oración. La iglesia y nosotros, la iglesia se salva a través del poder de la oración. Y es levantada, porque la iglesia es de dimensión eterna, o sea, la iglesia es realmente el cuerpo de Cristo. Pero molesta a la serpiente decepcionada. Entonces, ¿qué hizo la serpiente? Vino a hacerle la guerra a los hijos de Dios, que mantienen los mandamientos de Dios y quieren guardar sus preceptos. O sea, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dijo a mí esa lectura ayer? Que no tenga miedo, que Él ha vencido la muerte. Y es lo que yo les digo, o sea, frente a todos estos retos, frente a todos estos peligros, frente a todas estas inquietudes, porque las tenemos, que está la guerra, que están las pestes, que están también estas cuestiones de tipo geológico, ¿verdad? La situación de la tierra como tal, los movimientos telúricos, todo lo que está pasando, pestes, hambre, pero que no temamos, que Cristo ha vencido la muerte y que el Señor está ahí para seguirnos protegiendo. ¿Van conmigo o no? Sí. ¿Hay alguna pregunta, inquietud? Mientras nos convertamos de corazón, siempre vamos a estar en lo mismo. Y si no hay una reconciliación sincera, vamos a seguir en lo mismo. Si, como Dios te lo dijo, nos podemos ir a confesar 20 veces, 30 veces, pero si no hacemos un cambio, ¿dónde está la reconciliación? Pues entonces esto es algo que yo quisiera que ustedes que meditáramos en cuanto a esto. O sea, la alegría de lo que tenemos. Tenemos la palabra que ilumina nuestra historia, como ha iluminado la historia de la salvación. Ha iluminado la historia a través de todos los tiempos. Esta palabra nos ayuda a interpretar, porque esa es la misión del profeta. Y nosotros como cristianos bautizados tenemos la misión de ser profetas. ¿Y qué hace el profeta? Interpretar. ¿Qué? Interpreta el pasado, ¿verdad? Nosotros nos reunimos es a mirar lo que pasó y lo que aconteció para poder entender nuestro presente y caminar hacia el futuro. Nosotros tenemos, Dios nos da a nosotros unos mandamientos, nos dice, si ustedes hacen esto, cumplen mis mandamientos, ustedes serán mi propiedad, lo más preciado para mí, serán benditos. Y no es porque es que Dios esté ahí para castigar, es que el Señor ha creado todo como lo ha creado todo perfectamente, con principios de causa-consecuencia. Tú vives de acuerdo a aquel que te amó y seguramente, y lo has experimentado. ¿Y qué es lo que el Señor te dice? Habrá en tu vida una paz. ¿Cómo? Semejante a un río en calma. ¿Sí me hago entender? Sí. Porque muchas veces nosotros siempre estamos viviendo la vida llena de temores. Lo diría creo que en el libro de Barú en la vigilia. ¿A qué te debes que estés ahí? ¿Verdad? Envejeciendo. ¿Por qué? Porque has abandonado la fuente de la vida. ¿Sí? Algo que me resuena mucho de lo que está diciendo, de lo que compartió, es el poder de la oración. Que a veces pues uno se siente muy débil ante el pecado, ¿verdad? Y eso sí me lo dijo el sacerdote durante la confesión. Dice, tienes que orar más, porque eso es lo que te ayuda a no caer en las debilidades. Y es bien curioso porque Jesús siempre oraba, siempre estaba en oración en todo momento. Entonces, como dice, la oración salva a la iglesia. Entonces, la iglesia en oración siempre está ahí para ayudarnos. Y muchos santos han dicho que si uno quiere entrar en esa vida de santidad, tenemos que orar. No hay otra forma. Y a veces, perdón, ¿sí quieres decir algo? Tengo una pregunta que a lo mejor se suena ignorante, pero cuando decimos, porque yo antes no sabía la diferencia de rezar y orar, a mí siempre he rezado y orar,
cuando decimos hay que estar en oración, ¿qué es la diferencia de orar y rezar? Pues mira, en el Catecismo de la Iglesia hay una parte, Ajá. es la cuarta parte que nos habla de la oración. Y en la oración dicen diferentes métodos de oración. Mira, la oración de alguna forma es simplemente ese anhelo, ese impulso que el alma se eleva para poder entrar en intimidad y comunicación con Dios. Hay un Dios que está presente. Es que como nosotros muchas veces, pues imagínate, lo digo así unas palabras muy sencillas como yo lo entiendo. Es que como somos seres carnales sacados del polvo, entonces el hábito de la oración nos hace ser cada día seres más espirituales, ¿se entiende? Entonces al ser seres más espirituales, entonces aún el cuerpo mismo como que se va habituando a esa intimidad con Dios y nuestra alma busca estar en la cercanía de Dios. Hay formas de orar que parece ser repetitivas, es una oración vocal. Algunas veces hay oraciones vocales repetitivas. Bueno, pues que al principio podremos empezar a orar de una forma repetitiva y vocal. De todas formas, cuando rezamos los salmos, también estamos haciendo vocalmente, repitiendo un salmo, pero la cosa es hacer vida eso que estamos orando, que estamos vocalizando. Recuerden algo. Dice que lo de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros de nuestro cotidiano vocabulario, en nuestro cotidiano hablar, y cuando compartimos y vivimos igual de alguna forma, la palabra es la forma en la que expresamos que hay vida. Y las mismas palabras hablan de lo que hay en esa vida, que es ese templo. Es templo del Espíritu Santo que eres tú y yo. De que si nosotros estamos por allá reunidos, simplemente diciendo malas palabras, a veces dicen, no, es que así hablamos aquí, es que en esta región hablamos aquí, es que los mexicanos en tal parte hablamos, yo digo por algunas amigas que tienen que me es que mi mamá sí habla. Que mi mamá sí habla, y yo también hablo así, porque ese es mi pueblo que habla así. No, esos son malos hábitos. Porque las palabras en sí, aunque tú digas que son simplemente forma verbal de hablar de algo que simplemente me acostumbré a decir, eso está comunicando algo concreto y que son realmente formas indebidas de tratar a las personas o de definirse, ¿sí se entiende? Entonces, eso también denota lo que de pronto hay en nosotros y también hay en el corazón. Cuando está el Espíritu Santo, Esperanza, cuando está el Espíritu Santo, queremos que habite, entonces nosotros tratamos de que nuestro vocabulario, nuestro lenguaje, sea algo que no escandalice tampoco a aquel huésped tan sensible que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es pureza, que es delicadeza, todo lo que son virtudes, cualidades, esto es el Espíritu Santo y es lo que quiere hacer en nosotros. ¿Esperanza? Bueno, yo entendí que, por ejemplo, lo que decía ella de orar, hacer una oración sincera, es como una, ya me lo sé de memoria y lo hago así rapiditamente, pero no estoy, ya lo hago por un hábito que lo estoy haciendo nomás paralelamente, que lo estoy repitiendo, pero que no sé, está haciendo la oración íntimamente con Dios, es como lo que usted dijo, el Espíritu Santo se llena de mí por medio de mi oración, cuando yo lo estoy haciendo profundamente, que yo me digo que estoy meditando. Pero mira, Esperanza, mira, por ejemplo, el Padre Nuestro es una oración tan cotidiana, tan sencilla, pero tan grande y tan profunda, tanto que el Padre Nuestro también es una buena parte de contenido del Catecismo de la Iglesia. Lo desglosan los padres de la Iglesia, lo explican, la profundidad de cada una de las peticiones del Padre Nuestro, que son 7, son un número perfecto. La petición, o sea, la oración perfecta. Entonces, es aún un Dios te salve, un Santa María. El levantarse, aún un yo pecador. O sea, porque es algo verbal y es posible. Me levanto en la mañana, no tuve tiempo de rezar, pero entonces es muy importante persignarme. No porque por algo tradicional, sino que sé lo que significa el persignarme y estar interiorizando lo que dice lo que dice el persignarme, por la señal de la Santa Cruz, por la señal
de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Imagínate, por la cruz y el enemigo. ¿Y cuáles son los enemigos? Ay, los que están externos, no, los demonios que tenemos por dentro. Y no nos dejan ser felices, que atormentan, murmurador, el demonio de la murmuración, de los juicios, de créeme, esos, líbrame de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, están aquí en el corazón. Exactamente, entonces por eso, todo esto, ver ustedes, en la medida que nosotros nos acercamos, vamos gustando, ya no es algo que vengo y traigo como una cadena encima. Y lo dice el libro de la sabiduría, que al principio te carga, ¿verdad? Muchas veces el buscar la sabiduría de Dios son como cadenas, porque son pesadas, pero van haciendo de nosotros hábitos buenos que se van convirtiendo en virtudes, como la virtud de la piedad. ¿Sí? Yo estaba escuchando sobre la historia de un santo, no me acuerdo qué santo era, pero decía que él incluso oraba cuando estaba dormido. Y yo dije, ¿cómo le hace para orar mientras está dormido? Pues en la noche, cuando hacía su oración en la noche, decía, pues que cada latido de mi corazón mientras estoy descansando sea una alabanza hacia ti, Dios mío. Hay un librito que se llama El peregrino ruso, y es la oración de este cristiano. Y es esa, que se reza a través del latido del corazón. Y es: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador, una pecadora. Y esto entonces nos va acercando, entrando en lo más íntimo del corazón de Jesús. Y nos lleva a la conversión. Las jaculatorias también. Bueno, esto, vuelvo a repetir, estamos ahí, yo creo que ustedes me hablan, ¿verdad? Yo trato como que vamos hasta lo más profundo, que es lo que Dios quiere. Yo también, porque no crean, todos nosotros vamos. Yo puedo estar hablando aquí, fíjate, Antonio, puedo estar hablando muchas cosas, pero si Dios no me da esa gracia de poder gustar, de poder que se me devele, porque es lo que hace la iglesia. Esta es la mistagogia, es el revelar el misterio. ¿Sí, Antonio? Maestra, pero también es bueno escuchar, por ejemplo, sus consejos de usted a las 3 de la mañana. Como suerte se me va el sueño. Bueno, así digo yo. Me levanto y me estoy remolineando y digo yo, ahí levántate, te está llamando. Entonces ya yo y él platicamos. Aquí estoy, Señor, no sé qué te voy a decir, simplemente gracias. Sé que tienes mucho trabajo, pero ya me van saliendo cosas. Y agarro mi vela, la prendo, mi incienso y ya tengo mi rosario en la mano. Lo rezo con una facilidad y con unas ganas tremendas. Y también la divina misericordia. Y ya me voy a acostar de vuelta tranquilo. ¿Cuánto se logra a esa hora? La hora de la misericordia. Cuando ustedes tengan una intención grande, levántense a esa hora. ¿Cómo me cuesta a mí levantarme? A ti te da el sueño. No, sí, ya dije, va, porque me estoy remolineando, pero digo, ahí no pierdas el tiempo. Pero Te está llamando, ándale, te está llamando. Exactamente, Antonio, yo también te molesto también. Pero sí. Pero me acuerdo de usted. Es la clave. Se consiguen en la hora, cuando tengamos o pecados que no podemos salir a esa hora. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O hacer los laudes, o esto, el rosario de la misericordia, lo que ustedes quieran, pero están a esa hora, que es una hora muy especial, es la hora de la misericordia, pero es la hora también donde se lucha con los demonios. Maestra, yo antes de que me operara, ¿se acuerda que usted me dijo que rezara a medianoche? Despertaba hasta las 2, a las 3 y me sentaba en la cama. Me conectaba con mi corcha y empezaba yo a rezar los laudes. Y a veces otra oración y ya. Me persignaba, ya le pedía yo a Dios y me acostaba y me dormía. Luego me dormía, no me desvelaba. Pero ahora que me operaron, eso despierto hasta las 6. Ya lo hago los lados hasta en la mañana. Está bien, todo tiene su tiempo, no te preocupes. Eso, todo lo que le pasó a usted estos días fue
Todo tiene su tiempo Sí, y todo es gracia. También recuerden eso. Dios da la gracia. sí, porque no despierto a medianoche, estoy Ella pasó unos días muy difíciles allá en el hospital. Así que tranquila, Esperanza, que Dios es amor. ¿verdad? Es que todo tiene su Pero lo tiempo. sigo leyendo en la mañana. No, hay que rezar, claro, Sí. es que no, es que hay que rezar. Yo no digo eso, yo digo no, porque no me pueda levantar, no todo el tiempo nos vamos a estar rezando Ajá, sí, a las yo 3 de la sé. mañana, sino cuando hay intenciones concretas, ¿verdad? Pero se reza en la mañana que te despiertes, haces tus laudes y ya entonces pues eso es los laudes de alguna forma pues esto ya es una coraza que nos protege contra las acechanzas del mal por el resto Sí. del día. Nos atenúa el día, se hace todo más fácil, se rinde más el tiempo, pues así, rinde más el tiempo. Y llegamos a esta hora como que estuviéramos, ¿qué? Recién levantados, ¿no es así? Bueno, entonces, miren hermanitos, voy a seguir rápidamente porque miren cómo se me va el tiempo a mí de rápido, ¿verdad? No sé si el método que tengo no es el mejor, pero bueno, compartimos. En la segunda lectura, que ya es, vuelvo a repetir, se me fue la hoja, 14 de abril, 21 no, 14 de abril, la segunda lectura es sobre la primera carta de San Juan. En el librito, aquí está en la página 135, les había dicho, 125 sobre los hechos de los apóstoles, un poquito sobre el autor. Pero como me amplié mucho sobre hechos y el comentario, mejor lo voy a dejar. Lean ustedes esta partecita de hechos. Ok, hablé un poquito sobre el autor, ¿verdad? Aunque sea, hablamos de la primera parte y la segunda parte, la segunda obra de 125. Porque la semana pasada habíamos leído un poco de la primera parte y luego, ¿cierto? Vamos, lo del autor, dice que San Lucas, cristiano gentil, médico, compañero de viaje de San Pablo y autor del tercer evangelio, y es el autor de esta obra. De hecho, el evangelio de Lucas y los hechos de los apóstoles constituyen una sola obra de dos partes, como se puede constatar en que ambos libros están dedicados a Teófilo, amigo de Dios, ¿sí? Personaje real o simbólico que representa a todos los paganos. Además, fácilmente nos damos cuenta de ideas o temas que se repiten en las dos partes, por ejemplo, el don del Espíritu Santo, el gozo y la alegría, la importancia de la oración, la universalidad de la salvación y la centralidad de Jerusalén, ya que en ella se realiza el culmen de la historia salvífica en el misterio pascual y desde allí parte el anuncio de la buena nueva a todos los pueblos. Aunque nuestras Biblias están separadas por el Evangelio de Juan, tercer Evangelio y Hechos, son dos partes de una misma obra que hablan de Jesús y de la comunidad de sus seguidores. Fecha de composición. El libro fue compuesto entre los años 75 y 90, probablemente en Acaya, Grecia, o quizás en Roma. Entonces fecha y lugar de composición. Historicidad. Aún cuando se trata de una obra histórica científica, sin embargo, el autor nos proporciona datos con una base histórica, pero iluminados e interpretados a la luz de la fe. Es una cosa importante, si se habla tanto acerca del Jesús de la historia, ¿verdad? Algunos niegan al Jesús de la historia. Algunos dicen, algunos teólogos han dicho que ha sido una creación, digamos, con fines políticos, etcétera, etcétera. Pero no, esto era imposible. En la misma Biblia hay muchos datos de la historia. La Biblia no habla realmente de historia, pero sí nos pone en relieve los hechos salvíficos, pues en donde se van a realizar en la historia. No quiere concretar de una forma científica la historicidad de los hechos, pero sí nos ubica dentro de un contexto histórico. ¿Qué quiere decir? Jesucristo fue verdaderamente hombre, porque esto fue cuestionado dentro de lo que fueron las primeras comunidades cristianas, tanto Jesucristo como hombre, Jesucristo como Dios. Algunos negaban su carácter divino y otros negaban su carácter histórico. Entonces, si se niega alguna de esas dos realidades, hay algunas de las herejías del primer siglo que tienen que ver con esta, digamos,
forma de mirar a Jesucristo. Muchos no lo reconocían porque era imposible, ¿verdad?, para los judíos poder entender a Dios hecho hombre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha sido un pueblo tan celoso? Pues que un pueblo que ha creído simplemente en Dios como uno. Son monoteístas, interesante, porque el pueblo judío es monoteísta y de alguna forma nosotros somos también monoteístas. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero ¿cómo es posible? ¿Verdad? Es que es difícil entenderlo. San Agustín no lo pudo entender. ¿Se acuerdan la anécdota aquí de San Agustín? San Agustín. ¿Fue San Agustín o quién fue el que estaba ahí? Sí. San Agustín, que estaba en la playa y estaba tratando de entender este misterio. Y entonces viene un niño y él estaba ahí y el niño estaba abriendo un hoyito y le dice que estaba echando agua del mar. ¿Qué estás haciendo, niño? Le dice, es que quiero echar el agua del mar a ese hoyito. Y le dice el San Agustín, le dice, pero es que, niño, eso es imposible. Y este niño, que pues de alguna forma era Dios mismo quien le hablaba, le dijo, pues es más fácil que yo pueda echar esta agua en este hoyito, que tú puedas entender el misterio de la Santísima Trinidad. Porque es todo, este Dios que es uno, es todo Dios Padre, todo Dios Hijo y todo Dios Espíritu Santo. O sea, son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y es una cosa maravillosa, de verdad, hermanos, que quien me escuche un gran teólogo por ahí va a decir pero es verdad, muchas veces a nosotros nos cuesta mucho pasar de la mente al corazón, o sea, en cuanto a la experiencia de Dios. Y a veces pareciera que es hasta escándalo o es como ridículo. Yo de pronto, después de estudios teológicos que tengo de Biblia, pueda decirles en esta noche, y que yo lo creo, que yo no entiendo por qué, eso sí, tampoco lo puedo entender, porque yo llamo a esa presencia, y esa presencia se hace presente en mi vida cotidiana, y que yo puedo mirar cómo me acompaña, cómo me ayuda, aún en cosas triviales, que dirán, ¿y qué se ocupa Dios en eso? Y de pronto yo puedo pensar, ¿y yo por cómo te estoy llamando, Santísima Trinidad? Y tú te ocupas de pronto de iluminarme en situaciones tan pues que podría ser algo trivial, pero que simplemente me dice que Él está conmigo. Y de lo grande que soy frente a las demás criaturas, y hablando de animales y todo, somos criaturas, somos imagen de Dios, nosotros los seres humanos. Nos ha hecho un poco inferior a los ángeles. Somos semidioses, hermanos. Y nosotros que supiéramos eso, que realmente lo creyéramos, viviríamos diferente. Viviríamos como señores, como señoras y no como esclavos. ¿Me van a entender? Entonces, vamos a cantar, porque le gusta Esperanza. Me encanta. Este cantito, pues se lo saben ustedes todos, resucitó, ¿verdad? Sí. Vamos. Señor, Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre, que nos pasó a su reino, donde se
que despiertos, ¿verdad que sí? Sí. Y estar contentos. Imagínate, estamos frente a Hola, mis... buenas noches. Buenas noches, pásale, puedes pásale, Oh, bienvenido. es de la Biblia, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Entonces, mira, estamos frente a este gran misterio del amor de Dios. Vámonos con la segunda lectura. Bueno, hermanitos, les prometo que la próxima semana es que como todavía se mantiene la alegría de la Pascua, pues por eso me quise detener en estas lecturas tan lindas, ¿verdad? Que esta ya vendría a ser el tercer domingo de la Pascua. Ven que se va rapidísimo, son 50 días. Es también un tiempo, pero como los primeros 40 días fueron que nos hicieron presente esos 40, entre paréntesis, años en que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, nos hacen también presente el tiempo que estamos como peregrinos en esta tierra y que nos preparamos con ayunos, nos preparamos con la oración más fuerte, con limosnas, ¿para qué? Para estar gozosos en la venida de Jesucristo, cuando celebramos el triunfo de Cristo sobre la muerte. ¿Pero cuál muerte? La tuya y la mía. Entonces, y por eso les digo, la alegría que nosotros podemos tener y la paz no nos la puede dar el mundo, no nos la puede dar el empleo que tenemos, no nos la puede dar el cuerpo saludable. Realmente tiene Dios poder de darnos alegría en medio de todas las tribulaciones. Entonces, la segunda lectura, ¿están conmigo o no? Sí. Y es que el mundo necesita entusiasmo, hermanos. El mundo está aburrido. El mundo está aburrido, lleno de miedo. ¿Ah? Por eso no me gusta ver aquí bostezando en la clase. A eso digamos, pónganse las pilas. No, porque es que el hecho es esto, ¿no? Si meditamos, si rumiamos, cada una de estas palabras, por ejemplo, esta segunda lectura que es de la primera carta a San Juan, el apóstol San Juan, dice: hijitos míos, dice, les escribo esto para que no pequen. Dice, pero si alguno peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. O sea, nosotros somos por naturaleza pecadores. Pero una cosa es cuando uno peca, pero peca en la lucha y peca inmediatamente reconociendo que ha faltado y que sabe que está luchando, ¿verdad? En su vida cotidiana, con aquellas cosas que sabe que le ofenden a Dios. Muchas veces nos quedamos en los pecados que aparentemente son los más grandes, ¿verdad que sí? Como los pecados mortales, entre paréntesis. Pero hay pecados que pareciera que son veniales, pero son mortales. Y porque algunas veces los hacemos y no somos conscientes de ellos. Y faltan grandemente al amor de Dios, al amor hacia Dios. A través de esos pecados nosotros estamos diciendo a Jesucristo: crucifícale. ¿Sí se entiendes? Bueno, no quiero, es que empiezo a ampliar y bueno, ya me fue la noche. Ve que el tiempo se va como un soplo. ¿No es así? Entonces mire lo que dice. Entonces, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Dice, el autor de la carta, el anciano, ha venido explayando argumentos a fin de que los escuchas diluciden con nitidez lo que significa caminar en la luz, es decir, apegarse a los mandamientos divinos. Caminar en la luz es caminar queriendo agradar a Dios, hacer su voluntad, porque sabemos que no hay otro camino. Qué bueno terminar el día de pronto, ¿verdad? Terminar el día como el Señor terminaba cada día cuando creaba. Y vio Dios que todo era bueno. O sea, que todo lo que hiciste en ese día trataste de hacerlo bien. Trataste de hacerlo por amor a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Y tenemos, imagínate, es que nosotros hoy somos Cristos vivos. Y Cristo es Dios. Entonces nosotros somos portadores de la divinidad de Cristo. Somos nuevas criaturas. Por eso entonces nuestras obras han de ser obras de vida eterna y no obras de muerte.
Y esa vida eterna es la que te da la paz, que fue lo que Jesucristo vino a traer a sus discípulos. Bueno, yo sigo porque es que a mí se me va yendo cada frasecita. Y dice, quien dice, yo lo conozco. Mire pues, primero le dice que quien peca, pues que si alguien peca, que tenemos un intercesor. Y luego dice, quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Porque si conocemos a Dios, si conocemos a Cristo, ¿cómo es posible que nosotros sigamos haciendo el mal y pecando? Dice, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y ve lo que dice tan hermoso. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. ¿En qué? En que cumplimos su palabra. Y la palabra de Dios no es difícil. No es difícil, dice la Escritura. Hermanitos, no es difícil. O sea, es difícil cuando no le creemos. Es difícil cuando no nos sentimos amados por Él. Es difícil cuando no reconocemos y cuando no nos dejamos transformar por Él. Que realmente, ¿qué es lo que hace Cristo? El Jesucristo, al asumir mi naturaleza, al cargar con su cruz, me muestra no solamente cómo hacerlo, sino que me dice, quien toma su cruz y me sigue, ¿verdad? Es digno de mí. Dice, venid a mí, todos los que están cansados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces la carga que el Señor nos da no es difícil, todo lo contrario, nos aliviana. En cambio, la carga que nos da el mundo, con todos los pecados, ¿verdad? Con todos los enemigos que cargamos nosotros, esto sí es difícil, estar lidiando con nuestros enemigos. Porque en la noche terminas rendido por el remordimiento, que no hiciste esto, que faltaste al amor, que contestaste mal, que mataste a alguien con tus ojos, con tu mirada, que no perdonaste de corazón, que siempre estás ahí murmurando contra aquel que... Y hay gente que está en la vida y se pasa recordando y recordando y recordando lo que me hicieron. Eso no se sana. Si Dios nos perdonó a nosotros todo lo que hemos hecho, estamos llamados a perdonar. O sea, y no es un perdón, es algo que es como aquel que se le perdonó tanto y no quiso perdonar lo poquito que alguien le debía. No sé, ¿se acuerdan una de las parábolas? Entonces nosotros muchas veces, ¿por qué? No le creemos a Dios. Entonces por eso, en Él toda la carga es liviana. Entonces, ¿sí, Esperanza? Y también a veces cuando muere alguien le echamos la culpa que Dios nos castigó y Dios no castiga. A veces Dios tiene sus planes para cada uno y uno los tiene que aceptar sin estarle echando la culpa a Dios, porque el hombre tiene responsabilidad, pero sus planes de Dios son perfectos. Si ustedes meditaron y recuerden que lo hicimos, la lectura de la vigilia, hablando acerca que los caminos de Dios, los caminos nuestros son los mismos, los proyectos de Dios no son los proyectos nuestros. Y saber que siempre Dios, todo lo que ha hecho en la historia, que es la primera lectura del Génesis, todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno. Entonces, que eso es lo que nos debe alentar cada día. Ahí nosotros tenemos que la familia, tenemos los papás, tenemos el esposo, los que son casados, o la esposa, los hijos. Mira, si nosotros sabemos que Dios camina con nosotros, pues ¿qué vamos a temer? Todos tenemos que morir. Podemos pedir algunas gracias especiales, dependiendo de la situación. Yo sé que es lo que le pido a Dios, pero igual la muerte no es una derrota, la muerte es victoria. La muerte es victoria. O sea, nosotros igual nos preparamos para el encuentro y para entrar a la Nueva Jerusalén. Y empezamos ese camino de descenso en esta tierra. Si morimos con Cristo, como cantábamos ahora, también, si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Si vivimos con Cristo, viviremos con Cristo. O sea, esto es lo más hermoso. Y el Evangelio de San Lucas. También continuamos en la misma tónica, ¿verdad? El autor de la carta, aquí el Evangelio. En la escena de la liturgia de este domingo insiste Jesús en primer lugar en la realidad de su resurrección. Él está vivo. Recurre a la vista, a que lo palpen. Más aún, se ponen a comer con sus discípulos. Es lo que Él quiere, que nosotros sepamos que Él está vivo
y está en medio de nosotros. Que lo palpemos, que no es una idea, no es ficción, no es simplemente como un eco, es la realidad misma. ¿Y cómo se hace presente? Por su palabra. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Entonces él se queda tres a través de ¿qué? De esta palabra. Esta palabra que es la extensión de ¿quién? La iglesia, que es la extensión de Cristo. La escuchamos a través de la misa, a través de la liturgia, a través de la predicación, a través de la proclamación, a través de los encuentros, como lo hacemos ahora, de los encuentros con la palabra. Y algo muy hermoso, que tanto que la estudiemos, ¿verdad?, en la casa, de pronto con lo que siempre les he mencionado, que traten de escudriñar y escrutar las mismas lecturas que leemos, pero esto que hacemos al reunirnos acá, aunque a ustedes les cueste creerlo, porque a veces nosotros de la forma que venimos es porque nos cuesta creer que el cielo se abre y entramos en el tiempo eterno de Dios. Porque se entiende que la eternidad entró a lo temporal, entonces el tiempo se hizo eterno. El tiempo temporal, lo terreno se hizo, todo lo que el Señor viene a sacar de lo que es un cuerpo corrupto, un cuerpo incorrupto, ¿verdad? Digamos un ser mundano, un ser espiritual. Entonces nosotros fíjate que de alguna forma en nuestra realidad se mira también esa encarnación de Jesús en la tierra. Nosotros somos sacados del polvo, pero tenemos el soplo divino. O sea que tenemos esa mezcla. Por eso tenía que venir Dios a hacerlo presente y a clarificarlo, a revelarlo. Y a revelarlo, ¿cómo? A través de su vida, a través de sus palabras, a través de su pasión, muerte y resurrección. Y a través de la venida del Espíritu Santo, que nos ayuda a entender todo lo que no se pudo entender hasta que no llegó el Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros no podemos entender, si el Espíritu Santo no viene a ayudarnos a entender. Especialmente entender y hacer vida esto, que sabemos que es el proyecto mejor que podemos tener nosotros en este mundo. Dime otro proyecto. Dime quién te puede presentar. Ni que te llamen allá como para ser vicepresidenta ni siquiera de Estados Unidos. Ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Nosotros tenemos un mejor lugar y espero que el presidente también tenga ese lugar. ¿Sí se entiende? Porque todos, antes de estar, porque aún los gobiernos y todo lo que Dios pone en esta tierra es para qué. Todos los gobiernos, todos los funcionarios públicos son para prestar un servicio. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Si nos olvida eso. Si los gobernantes, si los gobiernos, si los que llevan las riendas del aspecto político, económico, esto lo toca la doctrina social de la iglesia, estuvieran orientados en prestar un servicio a la comunidad, al pueblo, y no despojar al pueblo, malbaratar los recursos que Dios ha puesto para el bien de todos los pueblos y de toda la humanidad, de toda la tierra, para que sean distribuidos correctamente. Pero tristemente, pues nosotros muchas veces nosotros buscamos nuestro propio interés, el mío y el los míos. Pero es que muchas veces hay algunos, que casi no hay ningunos en los gobiernos, ¿verdad?, que llegan al poder y empiezan a enriquecerse ellos y luego se enriquece toda la familia. Pero eso no existe en el mundo, ¿verdad que no? No, claro. No. Ahora, lo importante es esto, que cada uno de nosotros, en el lugar que está, como se los he mencionado yo, empecemos a ser constructores del reino de Dios. Entonces, bueno, entonces dice el Evangelio, cuando los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. ¿Dónde se reconoce a Jesucristo? En la comunidad, en la Eucaristía, partiendo el pan. Esto es la forma como el Señor se hizo siempre reconocer. Y es la forma como Él hoy se sigue manifestando.
partiendo el pan. Aquí estamos partiendo el pan, aquí estamos compartiendo el pan de la palabra. Pero también, fíjate que los discípulos de Maús iban por el camino, ¿no? Iban por el camino y mira cómo iban, comentando. Sí. Y se les apareció Jesús y no lo reconocieron. Y ellos le estaban comentando a Jesús todo lo que había. ¿Acaso tú no has escuchado todo lo que ustedes han escuchado pues sobre el Evangelio, sobre Hechos y Lucas, ¿verdad? Todo lo que ha pasado, ¿verdad? Sobre este Galileo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos siguieron y al final le dijeron, y Jesús vino a explicarle las Escrituras. Dice, ¿acaso ustedes? Y empieza a explicarles las Escrituras. Entonces, o sea, a nosotros nos falta esto, la iluminación de la palabra. La iluminación de la palabra. Esto es muy importante. En la comunidad lo que se reunían era a compartir la palabra, a tratar de entender las palabras y conectarlas con las promesas. No creo que lo tenían como lo tenemos todo listo ahora. Ya tenemos la primera lectura, ya tenemos la segunda, tenemos el Evangelio. No, estamos en el año 2024. Imagínate los siglos que tardaron los primeros padres, los apologistas, para poder establecer, formar la sana doctrina de la iglesia. Y a los apóstoles y con los evangelios, ve que aquí están muchos de los paralelos que nos conectan con pasajes del Antiguo Testamento para entender las palabras de Jesús, los hechos de Jesús. ¿Me hago entender o no? Sí. Porque esto es importante. Y porque por eso es bueno escudriñar. Usted venga y se vea los paralelos, que lo van a llevar a alguno de los textos del Antiguo Testamento, y usted va a entender entonces por qué esas palabras de Jesús, las palabras de Jesús, o los comentarios de los evangelistas, etcétera, etcétera. No voy a ampliar más. Pero bueno, sigo. Entonces dicen, mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Ustedes se imaginan? Que se aparezca uno que murió, que había hablado de la resurrección, pero que igual eso era algo, pues imagínate, es como, a ellos se les apareció Jesucristo, el resucitado. Y esos son testigos los apóstoles, que junto con Tomás, que fue el que metió el dedo, llevado por Jesucristo, mete tu mano, mete tu dedo en mi costado, y mira que soy yo, que vivo. Y luego le dice, luego sigamos el Evangelio. Entonces dice, ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Dice, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan, como hoy muchos no acaban de creer que Cristo está resucitado y que está en medio. Dice, y seguían a todo, hijo, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Y después les dijo, ya, antes de esto les dijo, ¿acaso un fantasma puede comer? Entonces esta realidad en donde Jesucristo se queda a través del cuerpo de un pedazo de pan y el vino. Si algunos simplemente lo han visto como una figura simbólica, no. Realmente es a través de esta oración de la transustanciación que se convierte en el cuerpo de Cristo y lo comemos y tomamos su sangre. O sea, Él está en medio de nosotros y Él se hace Cristo en nosotros, se hace uno en nosotros, porque somos nosotros cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es parte de sus miembros. Somos miembros vivos de la iglesia, piedras vivas. Entonces, ¿quién es la iglesia? Tú y yo. ¿Quién le dice al mundo que Cristo ha resucitado? Tú y yo. ¿Dónde pueden ver que Cristo ha resucitado? En ti y en mí. ¿Cómo? Pues por la vida. Y no es algo que tú vengas a fingir.
y a ponerte una cara ahí de santita y no sé qué. No, es que el Señor Antonio va haciendo la obra en nosotros. Ya no somos nosotros, sino Cristo en nosotros. Esto es una promesa. ¿Me hago entender? Sí. Pero claro, esto también va acompañado del odio del mundo por nosotros. Porque quien, como odiaron a Jesucristo, también los odiarán a ustedes, dice el Señor. Y continúa y termina el Evangelio diciendo, después les dijo, lo que ha sucedido en aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso era importante el Antiguo Testamento. Esto se anunció de antemano, un reino, de la descendencia, un rey, que reinaría eternamente y vendría ¿de qué? De la descendencia de David. Todo lo que se profetizó sobre una nueva Jerusalén, sobre la tierra, sobre el paso, la Pascua, en Cristo todo se cumplió. Todo lo que humanamente es imposible, amar al enemigo, eso se cumplió en Jesucristo y en Él, en nosotros. O sea que nosotros estamos en un tiempo de gracia, hermanos. Nosotros hemos nacido en un tiempo, y es un tiempo también difícil. Pero bueno, es un tiempo donde tenemos la certeza de que la serpiente ha sido vencida. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y termina el Evangelio diciendo, entonces se le abrieron los ojos, el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Vean, que básicamente la misión de Jesucristo es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. Juan Bautista bautizó, ¿se acuerdan? Con agua en el Jordán, como un bautismo de purificación, siempre también hablando acerca de convertirse. Jesucristo viene a invitarnos a la conversión, pero no nos deja solos, sino que Él entra con nosotros en ese mar de la muerte para sacarnos con Él a esa vida de libertad y vida eterna. Qué hermoso, ¿no? Todo esto, la escritura es preciosa, hermanos, pero yo les digo, no se queden solo con lo que escuchan aquí. Vean, la noche es cortísima, es un tiempo, pero es lo que Dios nos da. Nosotros necesitamos seguir, como dice el profeta Isaías, vengan a mí, todos los que tienen hambre, tienen sed, vengan para que degusten manjares exquisitos. ¿Por qué gastar? ¿Por qué gastar el dinero en lo que no alimenta? Vengan aquí, que esto es gratis. Manjares sustanciosos y exquisitos. Tú y yo en esta noche, y aún los que están aquí escuchando con fe, tenemos la garantía de una coraza protectora, que es la palabra, lo dice Efesios. Ahora vamos en paz, tranquilos, confiados. ¿Verdad? El Señor, que hemos entrado al tiempo eterno de Dios. El Señor ha venido para alimentarnos, porque lo dice, que toda palabra que sale de mi boca no regresará sin haber cumplido su objetivo. Eso que tú traías, que ni siquiera tú te entiendes, el Señor viene a sanarlo, el Señor viene a tranquilizarte, el Señor viene a darte la paz y la alegría. Es lo que nos da el Señor en esta Pascua. Es un gozo, hermanos, saber que tenemos vida eterna y que esto es lo que vivimos. Gracias, Señor, que esto no es eterno. Porque imagínate, nosotros ahora lo que queremos, como dice San Pablo, es con mucho lo mejor estar contigo. Porque ¿qué hay en este mundo? Pues que sí, todo es la lucha continua, que qué bueno, cuando se lucha en el nombre de Jesucristo, cuando se hace todo por amor a Jesucristo, cuando se vive el día, es un misterio. Racionalmente, pues uno puede decir, ¿y eso qué? No, Cristo está vivo. Cristo está vivo, y Él me consuela, Él me fortalece, y Él nos da la riqueza, que no la puede dar ni el hombre más rico de este mundo,
ni el millonario. ¿De qué le gana? ¿De qué le gana a un ser humano ganar el mundo si ha perdido su vida eterna? Tenemos lo más preciado, tenemos el don más precioso, el regalo más precioso, que es el don de la fe. Y la fe en uno que vive, no es una ilusión, no es algo creado en la mente de algunos que quieren creer, no, es que nosotros creemos porque sabemos que Él ha resucitado. ¿Y por qué? Porque lo que ha hecho en ti y en mí, y por lo que ha hecho a través de la historia, de generación en generación. Maestra, yo quiero decirte que Dios te siga mucho. Hermano Antonio, Dios nos da para que compartamos. Que Dios nos siga. Si estamos cerca del tronco, esto vendrá. Porque este es el fruto de la cercanía de Dios. Que es la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. ¿Sí se entiende? Sí. Y es lo que le pido todos los días yo a Él. La alegría de poder compartir. Es lo más importante para mí y mi familia, que muchas veces, a veces mi papá ahí se pone a escuchar. Ahí. Digo, sí, y se dan cuenta, es el tiempo donde vengo más cansada. Pero también es el tiempo donde yo me alimento de esta palabra que a mí también Dios me da. Porque la palabra es vida. La palabra renueva. Todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿verdad? Dice San Pablo. Me fortalece. ¿Ah? Que nos fortalece. Y ánimo, hermanos. Vamos a seguir adelante y no estemos pensando hasta cuándo. Pues hasta cuándo que nos desgastemos. Que ojalá Dios nos dé la gracia de terminar nuestros días al servicio del Señor, donde nos ponga, ¿ok? Y ser obedientes. Exactamente. ¿Quieren un cuento o no? Sí. El cuento. El cuento. Aquí también hay cuento. Y ahí traje el libro. Aquí hay el libro. Cuentecito, a ver qué nos dice. Dice, Dios en sus obras. Dice, un señor romano suplicó a un rabino, déjame ver a tu Dios. El rabino le dijo, levanta tus ojos al cielo, allí está Dios. El romano levantó sus ojos, pero quedó deslumbrado por el resplandor del sol. Entonces el rabino le explicó, ¿cómo puedes ver al Creador si no puedes soportar ni siquiera la luz del sol, que solo es una criatura de él? Entonces dice la enseñanza, ningún hombre vivo puede ver mi rostro. Esto lo dice Éxodo 33, 23. Mas sin embargo nosotros en Jesucristo hemos visto y contemplado el rostro de Dios, hecho hombre. Y podemos ver su rostro en cada uno de nuestros hermanos. Quien ha visto, quien ama a Cristo, ama al hermano. Quien ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y quien ama a la criatura, entonces también reconoce a Cristo y ha visto a Cristo en el hermano. ¿Está bien? En el Antiguo Testamento era imposible ver el rostro de Dios. En el Nuevo Testamento su rostro lo podemos saber a través de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo a las 3 de la tarde dice que muere, ¿verdad? Se rasga el velo del templo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la gloria de Dios sale de ese templo y esa gloria se deposita en Jesucristo, en la cruz, en el crucificado. Quien ha visto al Cristo en la cruz, en la miseria, en esta cruz es escándalo para los judíos, para los letrados, pero salvación para aquellos que han creído y reconocido a Cristo como Salvador en la cruz. Y lo reconocemos nosotros, nos hacemos uno en él cuando extendemos los brazos en la cruz. Extender es acoger tu cruz. Aquí estoy, Señor, Ay, sí. para hacer tu voluntad. Nos ponemos de pie. Sí, ¿Esperanza te ayudó eso en tus dolores? sí, mucho. Extenderse Como Cristo. como Cristo. Se hizo entonces más Que liviano. hágale en mí su santísima voluntad. Bueno, entonces terminamos. ¿Quién quiere terminar con la oración? ¿Tú? ¿Sí? No, pues que quiera, no sé, para acá. Pero que sea rápido. Padre Santo, te decimos, damos gracias por
permitir a nuestra maestra que nos dé ese aliento, esa palabra, Señor, que todos necesitamos, que nosotros sepamos compartirla con nuestras familias, con sus compañeros de trabajo, con nuestros amigos y conocidos, Señor. Ilumínanos a todos en esta noche para llegar conmigo a nuestro hogar, Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos. Padre Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro sobre nosotros, sus siervos y sus siervas, y nos conceda su paz, su felicidad y su sabiduría. El Señor nos dé su santa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga, me alegra mucho. Dios les bendiga y bueno, seguimos en sintonía. Dígales que se suscriban a su canal. Inscríbanse en el canal. A ver si de pronto este mensaje también puede llegar a otros hermanos que a veces pues viven sin motivación por la carencia de la palabra. Dios les bendiga.